You sure you want to know? Hola compañeros, ¿qué tal? Mi equipo está conformado por Juan Pablo Camarena Morales e Itzel Guevara Vázquez y yo, Ana Paola Tula Delgado, y nosotros les vamos a presentar el tema de los vectores de clonación. Para empezar con este tema debemos de hacernos una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué es la clonación? Bueno, yo pues de niña y todavía antes de entrar a esta carrera me imaginaba, por ejemplo, como nos lo presentan en las caricaturas, que por ejemplo meten a un ser humano a una máquina que funciona como fotocopiadora y al salir el humano pues ya sale con su clon, exactamente igual. O el tema más conocido, que es el de la oveja Dolly. Ese lo conocí estando aquí en la universidad y pues realmente es interesante. Pero el concepto de la clonación de ADN, o también llamada clonación molecular, es nada más y nada menos que la introducción de un fragmento de ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN llamada vector, que puede replicarse de manera autónoma e independiente del genoma de la célula hospedadora. En esta clonación se obtienen millones de copias de una molécula recombinante compuesta de ADN proveniente del inserto y del vector. Ahora bien, ¿qué es un vector de clonación? Los vectores de clonación son una molécula de ADN, pero para que se le denomine vector de clonación, esta molécula de ADN debe de contener una doble cadena con capacidad de albergar un fragmento de ADN, exógeno o inserto. Recordemos que un inserto es el ADN del que nosotros queremos sacar copias y puede ser ADN obtenido de cualquier organismo y puede permanecer como ADN complementario, ADN genómico, un producto de PCR o un ARN obtenido por transcripción in vitro. Continuando con la definición de el vector de clonación, esta molécula de ADN debe de ser utilizada como vehículo para llevar artificialmente material genético extraño en otra célula. También sabemos que los vectores son creados de manera artificial y para su mejor funcionamiento han creado lugares específicos dentro de los mismos para poder aumentar la factibilidad de la producción de, en este caso, una proteína deseada. Pero, ¿cómo se sigue la técnica o cuál es la función real de los vectores de clonación? Para denominar también el vector de clonación, se debe de insertar el ADN de interés, o sea que cortamos un gen. El gen que nosotros le queremos sacar muchas copias, va a actuar de vehículo. Porque nosotros lo vamos a incorporar a esta molécula híbrida. Lo incorporaremos a una célula, la cual la llamaremos célula hospedadora. ¿Y qué hará esta célula hospedadora? La célula hospedadora lo que va a hacer es que va a incorporar esta molécula híbrida y hará que la célula se replique este material, logrando un efecto final obteniendo muchas copias de ADN que nosotros le hayamos insertado al vector de clonación. Nosotros estamos hable y hable del vector de clonación, pero ¿qué es en sí? Bueno, ya sabemos qué es en sí, pero por ejemplo, ¿nada más existe un vector de clonación o hay muchos más? Mentiría si digo que solo hay un vector de clonación porque la realidad es que existen muchísimos vectores de clonación, pero los más empleados son los plásmidos, los bacteriófagos, los cósmidos, los PACs, los VACs y los JACs, de los cuales hablaremos más a detenimiento en las diapositivas posteriores.
Ahora tenemos que ver cuáles son las características que deben de cumplir para que se llame vectores de clonación. La primera característica, como vemos, son 7, que son el tamaño, origen de replicación, tener un sitio de replicación múltiple, un sitio de inserción, un marcador, debe de ser regulable y debe de contener la ARN polimerasa. ¿Cómo? Bueno, ¿para qué sirve cada una de estas características? Para que nos queden bien en claro estas características, lo que voy a hacer es explicarlo por medio de uno de los vectores de clonación, el más conocido, que es el plásmido. Para empezar, ¿qué son los plásmidos? Sabemos que los plásmidos son moléculas de ADN circular que se replican de manera autónoma dentro de una bacteria. Además, esto se debe a que tiene estabilidad en su ADN circular durante su aislamiento. Tiene facilidad y manipulación. Puede albergar un ADN grande de 10.000 pares de bases y produce múltiples copias. Y por último, presenta sitios de divaje. Por eso es que se encuentra muchísima información de este vector de clonación, pero no significa que no haya tanta información de las demás, sino que por la sencillez de este plásmido, pues es más fácil explicar también sus características y a ustedes les quede más claro lo que es el vector de clonación. Otra cosa que se me pasaba a decirles es que tanto el ADN de interés como el plásmido se cortan con la misma enzima de restricción. El sitio de restricción está presente solo una vez en el plásmido, en la mitad del gen para la enzima. Ahora sí, chequemos a detalle las características. La característica número 1 que teníamos pues era el tamaño. ¿Por qué el tamaño es importante? Porque esta debe de contar con un tamaño más pequeño que el cromosoma huésped y este debe oscilar entre 5.000 y 400.000 pares de bases. La segunda característica es la presencia en su ADN de una secuencia que le confiere la capacidad de autorreplicarse. La tercera característica es que debe de tener un origen de replicación. Recordemos que cuando hablamos de los plásmidos tenían un origen de replicación llamado órice, y es una de sus características, ya que son moléculas que se pueden sacar copias a sí mismas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos un plásmido. La flechita roja está representando el punto de replicación que se llama órice. La cuarta característica es tener un sitio de replicación múltiple. También sabemos que el sitio de replicación múltiple es el lugar del cromosoma donde se inicia la replicación de la cadena de ADN. Se trata, por lo tanto, de una determinada secuencia de nucleótidos a partir de la cual se desarrolla la horquilla de replicación, que dará lugar a las dos cadenas idénticas de ADN resultantes. Por lo que nos está diciendo es que cualquier punto de replicación es, por ejemplo, donde vamos a cortar el ADN de interés de nosotros y donde va a quedar el huequito para entonces insertar el ADN que nosotros queremos replicar. Que esto es muy importante para el vector. Además, contiene estructuras como lo son el promotor. Nosotros sabemos que el promotor es el lugar encontrado río arriba del gen, donde se da comienzo a la transcripción y posteriormente a la traducción. Es la estructura determinante para la calidad de nuestro vector. Y para que un vector tenga mayor éxito, se necesita un promotor fuerte. El promotor tiene la capacidad siempre de aceptar al ARN polimerasa, para el inicio de la transcripción de la ARN polimerasa, al unirse al promotor, tiene unión abortiva, por lo que si un promotor es fuerte, la unión de la ARN se hará de manera más fácil, pero si es débil, el ARN tendrá menos frecuencia de adición a dicho promotor. Aquí tenemos algunos ejemplos de un promotor fuerte y un promotor débil. Dice que un promotor fuerte, como es el REC-A,
tiene pocas diferencias respecto al consenso, mientras que el débil promotor, y nos pone de ejemplo al Arabat, tiene varias diferencias. ¿Y qué es? Bueno, el operón permite que nuestro gen se transcriba de manera frecuente, y para replicar el ADN extraño, al menos deben de tener un sitio de inserción. En la imagen lo vamos a representar como un punto de corte. Entonces, pues aquí tenemos nuestra imagen. Este es el plásmido, aquí está el punto de origen y aquí tenemos el punto de corte. Entonces, este punto de corte pueden ser secuencias y las secuencias son puntos de corte de enzimas de restricción. Una de las opciones es que tenga algún punto de corte de enzimas de restricción o la otra opción es que tenga todas las diadas de restricciones. Estas se concentran en un segmento corto denominado polilinker. A ese segmento entonces ahora se le llamará polilinker. ¿Y qué significa? El polilinker es un espacio que hay una gran cantidad de secuencias diferentes que son dianas de diferentes enzimas de restricción. Esto significa que si nosotros introducimos una enzima de restricción, por ejemplo es esta, pero la voy a desaparecer para mejor poner su nombre, esta va a reconocer alguna de las secuencias que está dentro del polilinker. El otro método, lo que ocurrirá es que ahí cortará y el efecto será el siguiente. Vamos a lograr que la molécula, si la enzima de restricción A cortada en esta secuencia reconoce toda la molécula circular, quedará abierta. De este modo que aquí ya le podremos incorporar nuestro pedacito de gen de interés, en el caso en el que lo hayamos cortado también en la misma enzima de restricción que genera los mismos extremos cohesivos. Por ejemplo, si esta enzima de restricción reconoce todo este pedazo verde, va a dejar pues este plásmido abierto, pero si solo reconoce un pequeño cachito, pues solamente va a dejar ese pequeño cachito abierto. ¿Cómo se llama? La característica número 5 es que debe de contar con marcadores genéticos para identificar las células que incorporan el gen con la nueva característica, es decir, la célula huésped. Las células hospedadoras incorporan el vector y los multiplican por replicación. Pero antes de entrar a los marcadores génicos, pues primero hay que quedarnos bien claro qué es la enzima de restricción. Una enzima de restricción utilizada para los plásmidos es la LAC-Z. Esta se debe de tener en cuenta que la enzima de restricción deja extremos pegajosos en el fragmento de ADN de interés y del plásmido, y esto permite que el ADN se pueda insertar en el plásmido cuando los extremos pegajosos se alineen al agregar al ADN ligasa los esqueletos de ADN. Se vuelven a unir estos y a esto se le denomina los plásmidos recombinantes. Posteriormente los plásmidos se combinan con el cultivo de bacterias vivas. Muchas de estas bacterias no integran el plásmido a su célula. Muchas forman el plásmido que no tienen en el ADN de interés y unas cuantas toman el plásmido recombinante. La bacteria que toma el plásmido recombinante no puede sintetizar la enzima del gen del fragmento que se inserta, por ejemplo el llamado LAC-Z. Estas también tienen un gen que les da resistencia a la ampicilina, que estaba en el plásmido original. Por último, para encontrar la bacteria con el plásmido recombinante, las bacterias se cultivan en una caja de Petri, que contiene ampicilina y una sustancia que cambia de color cuando se expone a la enzima producida por el gen LAC-Z. La ampicilina matará a cualquier bacteria que no tenga plásmido. Cuando el gen para LAC-Z contenga el ADN de interés, entonces el color de la sustancia no cambiará. Estas serán las bacterias con el plásmido recombinante que nosotros queremos producir. Ahora sí, sigamos con los marcadores génicos. Estos también son llamados marcadores de selección
y es un gen que expresa un nucleótido, aminoácido o antibiótico que necesita la célula para mantenerse con vida. Teniendo el marcador, la célula no eliminará tan fácil el vector compuesto que lo necesita para su subsistencia. Además, permite distinguir las células que portan el vector de las que no lo portan. Suelen ser genes de resistencia a antibióticos o genes que codifican enzimas que no tienen de manera natural la célula huésped. En el caso del marcador de selección, si nos fijamos, es un elemento, una secuencia del vector que permite distinguir aquellas células que cuando nosotros se lo metamos a una célula hospedadora nos permitirá distinguir aquellas células que han incorporado el vector de aquellas que no. Y esto suele ser un gen de resistencia a un antibiótico que permite que le otorgue el poder a la célula que incorpora esto. Que los antibióticos no le afecten, es un gen de resistencia a antibióticos. En esta imagen miramos dos plásmidos. Ya habíamos quedado que el circulito naranja que dibujé o rojo es el punto de replicación. Esto verde es nuestras secuencias de ADN, o esto negrito pues también lo puse para que vean la diferencia, pues es el polilinker. Lo moradito pues es el marcador que yo lo puse como un gen a resistencia o antibióticos. Vamos con el tema. Ahora, ¿qué es el marcador de identificación? Este es para distinguir las células que portan un vector recombinante con ADN extraño de aquellas que portan un vector sin ADN extraño. En la imagen vemos que el marcador de identificación solía estar en las secuencias que dentro tiene el polilinker. Es esta otra imagen que dibujé. Aquí está. Si se fijan, aquí el polilinker pues ya está abierto, según yo. Aquí tiene unas secuencias de ADN y aquí otras. En la imagen podemos ver dos vectores que tienen el polilinker con un marcador de selección a resistencia a antibióticos. Si tras cortar la enzima de restricción abrimos esto, el inserto corta con la misma enzima de restricción. Aquí miramos, está el polilinker, esto verde más subido es el inserto y esto de aquí son los extremos pegajosos y puede incorporar el vector. Ahora estamos hablando de un vector recombinante y en el otro notamos que no hay un vector recombinante. Uno tiene inserto y estro y el otro sí lo tiene. La característica 6 es que es regulable. Esto quiere decir que la persona que utiliza el vector con su promotor puede inducir el inicio de la transcripción con una señal. ¿Cuáles son estas señales con las que puede inducir? Estas pueden ser químicas o incluso el calor. La regulación se da principalmente al inicio de la juventud de las bacterias que utilicemos para garantizar la viabilidad de las bacterias. La característica número 7 es el promotor constitutivo. La bacteria se ve en riesgo de muerte por la carga metabólica que implica la producción de mi proteína que se expresa de este mi gen. Pero como se regula con la creación de un constructo, es decir, promotores con cambios estructurales creados de manera artificial, este constructo permite la interacción de operón, represor, activador y ARN polimerasa. Entonces, ¿qué es el operador? El operador permite la unión del represor y la función del activador es que va a promover la actividad del ARN polimerasa, mientras que la función de la ARN polimerasa es transcribir el segmento de ADN. Ahora bien, sin la presencia del represor en el operador, el ARN polimerasa cumple su función estando el represor en el operador.
El ARN polimerasa no realiza su función y con la presencia del activador y del represor, a la vez el ARN polimerasa no cumple su función porque la función del represor rima a la del activador. Al saber esto, podemos adentrarnos en cada uno de los diversos vectores que se han fabricado y sus sistemas de regulación, por lo que ya supongo yo que no les costará tanto trabajo entender la dinámica de los distintos vectores de clonación. Como ven, pues estas son las fuentes consultadas que yo estuve investigando. Aquí está otra fuente de consulta y otra de las cosas que se me pasó a explicar fue acerca de Otra cosa pequeñita que se me pasó a comentar fue acerca de la biblioteca genómica. Esta nada más como cultura general. Bueno, cada fragmento en un vector que entre en una célula bacteriana se le considera como libro. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de ADN, pero tenemos varios genes que nos interesan. Esos genes, pues si ustedes se fijan, están pintados de diferentes colores. Estos los vamos a insertar en unos plásmidos. Entonces, cada plásmido con estos genes de diferente interés los vamos a insertar a una bacteria. Y ya esta bacteria pues nos va a producir las copias y pues todo el rollo que tiene un vector de clonación. Y pues estas bacterias serían la biblioteca genómica en sí. Y pues ya sería todo y ahora sí, sigamos con nuestro compañero Pablo. Hola, yo soy Juan Pablo, como todos ustedes ya me conocen. Yo les voy a explicar sobre las características de plásmidos, bacteriófagos y cósmidos. Iniciando con el primer tema que es plásmidos. ¿Qué es un plásmido? Pues un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que a menudo se encuentra en bacterias y otras células, como aquí podemos observar en Escherichia coli. En ella hay plásmidos, que estos plásmidos son separados del cromosoma bacteriano y se replican independientemente de ella. Cada célula bacteriana suele producir muchas copias de plásmido, a diferencia de su propio cromosoma, del cual hace una copia única. El hecho que los plásmidos son más pequeños y en mayor número que el cromosoma del huésped hace que sea más fácil aislarlos en una forma pura. Iniciando con sus características de los plásmidos, pues un plásmido típico es una molécula de ADN bicatenaria. Este es lineal o circular y puede tener de 1 a más de 1000 kilos de pares. Contiene de 2 hasta 30 genes. Muchos plásmidos usan la misma maquinaria de la misma célula para que estos se puedan replicar. Contienen un origen de replicación que es reconocido. Los plásmidos autorregulan su número de copias a través de un receptor que impide que repliquen muchas copias del plásmido. En general, los plásmidos se clasifican en aquellos que se encuentran en un bajo número de copias de célula, de 1 a 10, y que están presentes en un número alto de copias. Estos receptores también pueden actuar sobre otros plásmidos relacionados, excluyéndolos así de la célula. Los plásmidos son pues una herramienta fundamental de la tecnología del ADN recombinante. Bueno, los plásmidos también tienen un tipo de clasificación. Los plásmidos han sido encontrados en casi todas las bacterias y arqueas, además que también pueden estar presentes en levaduras u hongos. Por lo tanto, se han encontrado un gran número. Por ejemplo, solo en Escherichia coli se han aislado más de 300 plásmidos. Estos se pueden clasificar según las propiedades que confieren a las células, como es la resistencia a antibióticos, a metales pesados o a iones tóxicos. En general, estos plásmidos contienen genes que codifican proteínas que inactivan los compuestos tóxicos para la célula o afectan su transporte hacia el interior de la célula. También se puede clasificar basándose en su función, como son los plásmidos fértiles que son capaces de la conjugación, que la conjugación es una transformación, y los colplásmidos que contienen genes que codifican las colicinas,
que proteínas que pueden matar a las bacterias, y los plásmidos degradativos que permiten la digestión de sustancias tóxicas, y los plásmidos virulentos, que en este último punto es el ejemplo más común de los plásmidos que contienen resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente tendrá ventaja en presencia de este antibiótico. La resistencia a los antibióticos se ha encontrado más en bacterias patógenas causantes de enfermedades como la tifoidea o gonorrea. Su estructura. La estructura de los plásmidos es más común circular que lineal. Como ejemplo, aquí tenemos un plásmido. Todo plásmido tiene un origen de replicación. En este ejemplo de plásmido se le confiere la resistencia a un antibiótico como la ampicilina. En el sector verde se le puede agregar un gen de interés utilizando una técnica de ADN recombinante. Claro ejemplo del plásmido PEG-LO. Un plásmido de PEG-LO es mover un gen que se llama GFP, que es de la medusa, que es una proteína, en español es una proteína verde fluorescente. Hasta ejemplo en Escherichia coli, el gen GFP ha sido clonado en un plásmido, es decir, que el segmento de ADN que contiene el gen GFP se pasó a un ADN pequeñito y circular que ya todos conocemos, ya ha estado mencionado el plásmido. Este plásmido puede meterse a Escherichia coli a través de una técnica de ADN recombinante. Ahora les hablaré cómo se transfiere un plásmido de una célula a otra. La forma natural de transferencia horizontal de genes es principalmente por conjugación, que es la que les voy a estar explicando. La transferencia de genes por conjugación se requiere un contacto. Este contacto se hace a través de los pilus. Una vez unida nuestras células donante y receptora, en nuestra célula donante existe una enzima capaz de rupturar nuestra cadena de nucleótidos, y esta cadena de nucleótidos se migra a nuestra célula receptora, y en esta célula receptora se sintetiza una cadena complementaria, y en esta cadena complementaria ya tenemos nuestro plásmido completo. Nuestra célula que inicialmente era receptora se convierte a un nuevo donante. Pero se han encontrado que muchas bacterias pueden adquirir DNA exógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que estos genes se encuentran en su ambiente y ellas las pueden adquirir. Como en este ejemplo de Escherichia coli, es por conjugación. Nuestro factor de fertilidad se transfiere a otra que no lo tenga. Siguiendo con los temas, hablaré sobre los bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Pues un bacteriófago es un virus que generalmente se replica mediante la introducción de su genoma en células procariotas o eucariotas. Estos infectan estas células y secuestran toda su maquinaria genética para poderse replicarse a sí mismos. Cada especie de virus infecta células específicas, en el caso de bacteriófagos que solo infectan bacterias, células procariotas. Dependiendo del tamaño del genoma virídico, admite insertos más o menos grandes que los de un plásmido. Una característica de los bacteriófagos es que pueden tener envoltura o no. Como se puede observar en la figura A, este no tiene envoltura, pero tiene una cápside que protege al ácido nucleico del medio externo. En contraparte del tipo de la figura B, en este tiene un tipo de envoltura que la cápside es protegida por ella del medio. Otra característica de los bacteriófagos es su morfología. Esta puede ser icosaédrica, helicoidal o compleja. La icosaédrica es que está conformada por una cápside de 20 caras iguales en el interior resguarda el ácido nucleico. Esta cápside está hecha de repeticiones de subunidades de la proteína viral. Esta puede ser una o varios tipos. Todas las caras del icosaedro son idénticas. De la forma helicoidal, esta forma helicoidal está conformada por cápsidas alargadas donde los captómeros se disponen en forma helicoidal en torno al ácido nucleico, como se puede observar en esta figura.
De forma compleja es que tienen las dos simetrías, la icosaédrica y la helicoidal. En la cabeza está conformada por el cápside y en su interior el ácido nucleico. La cola está conformada por los picos parásitos, la base, la vaina, la cola fibrosa y el collar. Estos picoparásitos también tienen otro tipo de nombre que se llaman espículas. Estas espículas son las que tienen el contacto directo con la pared celular, en la cual perforan y introducen su ácido nucleico infectando la célula. Los bacteriófagos también pueden tener este tipo de morfología. Esta es la compleja, es otro tipo de bacteriófagos. Los helicoidales solo son los que no tienen la forma icosaédrica y estos también pueden tomar el nombre de bacteriófagos filamentosos. Estos bacteriófagos filamentosos son los que infectan más a las células vegetales y los icosaédricos infectan más a células animales. Las infecciones por bacteriófagos se pueden dividir en dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Los bacteriófagos, como otros virus, deben infectar a una célula anfitriona u hospedera para reproducirse. Los pasos que componen el proceso de la infección se llaman colectivamente el ciclo de vida del fago. Algunos fagos solo pueden reproducirse por medio de un ciclo de vida lítico, el cual hace estallar y matar a la célula anfitriona. Otros fagos pueden alternar entre un ciclo de vida lítico y un ciclo de vida lisogénico, donde no matan a la célula anfitriona, sino que copian junto con el ADN del hospedero cada vez que se divide la célula. Los pasos que conforman al ciclo lítico: primero la fijación, como se puede observar en la imagen. Las proteínas de la cola del fago se unen a un receptor específico. En este caso es un transportador de azúcar, por ejemplo, en la superficie de la célula bacteriana. El número 2 es la penetración. El fago inyecta su genoma del ADN bicatenario dentro del citoplasma de la bacteria, como aquí se puede observar. El paso número 3 es la copia del ADN y síntesis de la proteína. Se copia el ADN del fago y los genes del fago se expresan para hacer proteínas como las proteínas de la cápside. El paso número 4, que es el ensamblaje. Las cápsides se ensamblan a partir de las proteínas de la cápside y se rellenan con ADN para hacer nuevas partículas del fago. Y el paso número 5, el alisis. En las últimas etapas del ciclo lítico, el fago expresa los genes para las proteínas que hacen agujeros en la membrana plasmática y la pared celular. Los agujeros dejan que entre agua y hacen que la célula se expanda y estalle, como si fuera un globo con demasiada agua. El ciclo lítico, un fago actúa como un virus típico, secuestra su célula anfitriona y utiliza los recursos de la célula para hacer muchos fagos nuevos, lo que causa que la célula se lise o estalle y muera en este proceso. El ciclo lisogénico es el siguiente. El ciclo lisogénico permite que un fago se reproduzca sin matar a su célula anfitriona. En el primer paso es la fijación, como en el anterior ciclo. Las proteínas en la cola del fago se unen a un receptor específico. El segundo paso es la penetración. El fago inyecta su genoma de ADN bicatenario dentro del citoplasma de la bacteria. Y en el número 3 es donde difiere del otro ciclo. El fago con el ADN integrado se llama prófago, no es activo. Sus genes no se expresan ni no promueven la producción de fagos nuevos. Sin embargo, cada vez que esta célula anfitriona se divide, el prófago se copia junto con el anfitrión sin hacer esfuerzo alguno, como aquí se puede observar en la figura. Algunos fagos pueden alternar su ciclo, como ya lo he mencionado. En condiciones apropiadas, el prófago puede volverse activo y salirse del cromosoma bacteriano, lo que acondiciona los pasos restantes del ciclo lítico, copiando del ADN, síntesis de proteína, ensamblado y la lisión. Los cosmidos. Los cosmidos son vectores de clonación que han sido ampliamente usados en la elaboración de genotecas de DNA genómicas de gran tamaño, ya que permiten la introducción de insertos de DNA de hasta 45 kg de bases.
Un cósmido es un tipo de híbrido de plásmido. Las secuencias de ADN son originalmente del fago lambda. Se utiliza a menudo como un vector de clonación de ingeniería genética. Los cósmidos pueden ser utilizados para construir las bibliotecas genómicas. Ellos pueden replicarse como plásmidos si tienen un adecuado origen de replicación. Consta de una molécula de ADN de 5 kilos de bases que llevan genes de resistencia a antibióticos, el origen de replicación de un plásmido bacteriano, los extremos de COS del DNA del fago lambda y sitios únicos de restricción para la inserción del DNA acronal. Las características de los cósmidos, como ya lo he estado mencionando, son vectores híbridos construidos utilizando partes del fago lambda y plásmidos. Los plásmidos pueden contener de 37 a 52 kilos de bases de ADN. Contiene una secuencia de COS del fago lambda, un origen de replicación. Contiene 4 sitios de restricción para la clonación. Pueden replicarse en la célula como un plásmido o se empaquetan como el fago. A diferencia de los plásmidos, también se pueden basar en fagocápsides, que permiten a genes extraños a ser transferidos a uno entre otras células de traducción. Los plásmidos vuelven inestables después de una cierta cantidad de DNA se inserta en ellos porque el aumento de su tamaño es más propicio para la recombinación. Para evitar eso, la traducción del fago se utiliza en lugar. Esto es posible gracias a los extremos coercivos, también conocidos como los sitios COS. De esta manera son similares al uso del fago lambda como vector, excepto todos los genes lambda se han suprimido con la excepción del COS secuencia. Hola chavos, yo soy Itzel, yo les voy a explicar sobre los vectores, YAG, PAX y PAC. Bueno, un vector es una molécula de ADN utilizada como vehículo para llevar artificialmente material genético extraño a otra célula. El primer vector es el YAG, que es el cromosoma artificial de levadura. Este fue descrito por primera vez en 1983 por Murray et Szostak. Fue el primer clonaje de fragmentos grandes de ADN que se utilizan por su gran capacidad de albergar grandes fragmentos de ADN de 100 kb. Bueno, un YAG es un cromosoma de levadura artificial que consta de una molécula de ADN humano obtenido por ingeniería genética que son utilizados para clonar secuencias de ADN en células de levadura. Para que una secuencia de ADN pueda funcionar como un cromosoma eucariótico, este debe de contener un origen de reaplicación, una secuencia centromérica y dos secuencias teloméricas al extremo del cromosoma, un marcador seleccionable y un sitio múltiple de clonación. Para la construcción se requiere el CEM4 como centrómero de levadura procedente del cromosoma 4 de Saccharomyces, que permite la correcta segregación cromosómica, el TEL como secuencia telomérica que procede de tetragimena que es capaz de convertir en telómeros funcionales, el gen H1S3 de Saccharomyces que codifica la imidazolglicerol-fosfato deshidrogenasa que participa en la ruta de la histidina, el gen TRP1 de Saccharomyces que codifica la fosforibosilantraniliato isomerasa que participa en la ruta de síntesis del triptófano, y el gen URAT3 de Saccharomyces que codifica la uratidina de 5-fosfato descarboxilasa que participa en la ruta de síntesis del nodo de las pirimidinas. Bueno, aquí en la imagen podemos apreciar, aquí se encuentra el centrómero, el origen de reaplicación, los telómeros, los marcadores seleccionables, que es el TRP1, el SUB4 y el URA3. Aquí el sitio de restricción es Banhart. Este se encarga de cortar sus dos dianas adyacentes a las dos secuencias teloméricas que flagelan al gen H1S3 del gen de la levadura, que por lo tanto este se pierde y se obtiene así un fragmento lineal con secuencias teloméricas en cada extremo. Esto será estable en células hospederas, pero la digestión con SNAP-BY
genera un fragmento lineal con extremos romos que no servirán de vector, ya que no tienen las secuencias TEL ubicadas en sus extremos. En las ventajas tenemos que tiene menor número de clones, suponiendo rapidez en análisis y manipulación. Tiene mayor número de secuencias representadas y menor número de errores y discontinuidad en un mapa físico. Son vectores de gran capacidad a la hora de generar genotecas de organismos complejos y preparar la secuenciación. Para generar el ADN recombinante se usa el mínimo de enzimas de restricción y ADN ligasa, que se utilizan para el análisis de la estructura de la heterocromatina. Además, la mayor parte del ADN de las zonas heterocromáticas se encuentra en grandes bloques de secuencias repetidas y es difícil de clonar debido a su inestabilidad en E. coli. En las desventajas tenemos que quimerismo. En la secuencia de ADN clonado no corresponde a una sola región genómica, sino a múltiples. Esto sucede debido a la recombinación de dos o más JAK. El ADN de JAK es difícil de purificar al intacto y en la recombinación de la levadura esta es muy potente y muy activa, por lo que puede generar deleciones y otros reordenamientos en un JAK. La manipulación de los JAK recombinantes se genera en levaduras y es muy laborioso, por lo general requiere JAKs para ser transferidos a E. coli para una manipulación posterior. El BAC es de cromosoma artificial bacteriano. El BAC es un sistema de clonación para aislar ADN genómico basado en el plásmido F-factor que utiliza bacterias E. coli. Este fue desarrollado en 1992 por Shitsuya et al. Es un vector usado para clonar fragmentos de ADN de 100 a 300 kb, media de 150. Características. Un BAC integra las características del factor F. El factor F es el único factor de fertilidad de la E. coli que tiene la capacidad de integrarse en el cromosoma bacteriano y de liberarse. Su gran utilización se debe a su notable capacidad y su gran estabilidad y su bajo porcentaje de quimerismo, y son muy utilizados como vectores de clonación para la construcción de genotecas y genómicas. Un BAC consta del órice, que es el origen de reaplicación del factor F, el REP, que es el control de reaplicación del plásmido, un par A y B, que es el control de la reaplicación que mantiene un número de copias limitado de 1 a 2, que reduce la posibilidad de recombinación entre fragmentos de ADN insertados en el plásmido, el CMR, que es el cloranfenicol acetiltransferasa, que es el gen de resistencia a cloranfenicol y tiene dos sitios de clonación, que es el Hindal y el Banhart. En las ventajas tenemos que estos vectores permiten inserciones genómicas de hasta 300 kb de tamaño y tienen una alta proporción de clones quiméricos o reordenados durante varias generaciones. Esto debido a que el ADN insertado se mantiene en el genoma bacteriano durante los ciclos repetidos de reaplicación, por lo que la información no se pierde, y la transformación en E. coli es por electroporación. En las desventajas, tienen menor capacidad de inserción de ADN y los clones que parecen ser estables a lo largo de muchas generaciones, pero sin embargo, esto no ha sido probado para las diferentes partes del genoma. Tiene un número bajo de copias, un muy bajo rendimiento de ADN en comparación con los JAKs. En las aplicaciones se utiliza con éxito en la cartografía física y proyectos de clonación posicional y es un vector ideal para la elaboración de genotecas eucarióticas. Un PAX es el cromosoma artificial derivado del fago P1. Este es un sistema de clonación para aislar ADN genómico basado en el plásmido F-factor como en BAX, pero este también contiene algunos elementos del sistema de clonación del bacteriófago P1. El PAC cromosoma artificial derivado del fago P1, este fue desarrollado por Leanut en 1994. Este es un sistema de clonación en E. coli, que es un vector usado para clonar fragmentos de ADN de 100 a 300, promedio de 150, y los clones del PAC se generan por electroporación.
pack contiene el P1, que es el replicón. Este es un origen de reaplicación que se usa solo para la propagación de una sola copia. El ICTI replicón es un replicón multicopia que es útil para la amplificación de ADN y este está regulado por el operón lactosa. El PUC19, este confiere resistencia a la penicilina. El OTP es una secuencia corta de nucleótidos que este es usado por recombinación homóloga del OTP-CRE. El CAN-R es la selección de bacterias que incorporan y recirculan a un vector. El SAC-B11 es la selección de bacterias con vector más insecto, levansucrasa en medio con 5%, y el PUC19, este es útil para la multiplicación preparativa del vector por la E. coli. Aquí en la imagen podemos observar que se encuentra en un extremo el plásmido bacteriano y en el otro el ADN humano que contiene gen de interés. En el primer paso se tiene que aislar el ADN del vector plasmídico y el ADN humano. Después, en el segundo paso, se inserta el ADN humano en plásmidos en los extremos y se cortan ambos DNAs con la enzima de restricción. Y se mezclan los DNAs a los que se unen combinando algunos plásmidos con el gen de interés. Y así se añade el ADN ligasa para que se unan covalentemente. Después, el fragmento de ADN humano que contiene gen de interés y así finalmente se produce un plásmido recombinante. En el tercer paso, después se ponen los plásmidos en bacterias LAC por transformación con E. coli y así se produce una colonia de lotes bacterianos. En el cuarto paso ya hay una célula clon y se colocan las células en un medio con ampicilina para identificar si los clones de la célula contienen plásmidos recombinantes por su capacidad de crecer en presencia de ampicilina y su color blanco. Y finalmente, en el quinto paso, se identifica el clon con interés genético, un clon de bacterias portadoras de muchas copias de gen humano de interés. En las ventajas tenemos que es raramente quimérico y tienen inserciones muy estables y no borran secuencias. La modificación se produce directamente en E. coli, eliminando la necesidad de transferencia de ADN. Y la desventaja es que tienen solo un único origen de reaplicación y por lo que es difícil obtener el ADN. Las aplicaciones son cartografía física, proyectos de clonación posicional, estudios de terapia de fagos, estudios científicos centrados en cómo los antibióticos actúan sobre bacterias particulares.